La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, el programa Encuentro con la Ciencia tiene el placer de contar con mi invitado esta oportunidad, el doctor Orlando Pereira, físico teórico de la Universidad Nacional de Ingeniería, para conversar sobre Peter Higgs, el físico que en los años 50-60 propuso la existencia de una partícula llamada el bosón de Higgs, y al principio se llamó el bosón de Higgs, pero luego pasó a llamarse la partícula de Dios. ¿Por qué esa palabra? Gracias por aceptar la invitación, estimado Orlando. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, profesor Montoya. ¿Por qué le pusieron el nombre la partícula de Dios? Bueno, es un, creo, término inventado por los periodistas, ¿no? Para poder vender su noticia. Desde el punto de vista de la ciencia, era la última partícula que Molesano necesitaba ser verificada experimentalmente para cerrar, ¿no? El modelo desde el punto de vista de sus componentes. Era la única que estaba esquiva, ¿no? El modelo estándar. Efectivamente. Y bueno, en parte porque es la partícula responsable, según el modelo, para que toda la materia adquiera masa, según un mecanismo que dedujo el profesor Higgs allá por la década del 60, ¿no? Fue que dedujo ese mecanismo, pero obviamente la ciencia avanza sobre los aportes de, digamos, descubrimientos anteriores. Quien primero planteó el tema, digamos, que permitió al profesor Higgs dar un empuje a una idea original que se debía al profesor Glashow, Sheldon Glashow. Él dio una idea original, ¿no? El profesor Higgs simplemente lo que hizo fue reinterpretar esa idea original del profesor Glashow, que permite que la teoría sea predictiva y de paso genere más a todo lo que conocemos, a la materia, ¿no? Sí, por eso tal vez digan la partícula de Dios, porque bueno, nosotros los seres humanos y todo lo que nos rodea es materia, ¿no? Y por lo tanto esta partícula es responsable de aquello y por lo tanto, bueno, le etiqueta como la partícula de Dios, porque por eso estamos aquí. Yo conversé con Leon Lederman, premio Nobel de Física, también visitó el Perú cuando estábamos en la Sociedad Peruana de Física y él me contó, porque él escribió ese libro, pues, que se llama La partícula de Dios, The God Particle, pero él me contó que lo escribió como un periodista y que el título no lo escogió él, sino el periodista, porque el título científico que le puso él, el bosón de Higgs, el periodista le dijo, con ese título nadie va a leer el libro. Así es. Así es. ¿Por qué la gente tiene que acudir, a recurrir a esos nombres para interesarse en la ciencia? Ya, es un tema, vamos a decir, que escapa. Marquetero. Sí, básicamente, no periodístico, de divulgación, de motivación. Mucha gente que no está, digamos, entrenada en ciencia, de otras áreas, y la mayoría, necesita pues algún tipo de incentivo, ¿no? Vamos a decir así, motivador. Si uno le presenta la partícula de Higgs, bueno, ¿y eso qué significa? Pero si uno dice que es la partícula de Dios, a Dios todos lo conocen de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí que como que se filtra, ¿no? El tema, ¿no? Ya, pero dicen que esta partícula es la que entrega masa a todas las otras partículas. Pero la gente se pregunta, ¿en qué demonios es la masa? Bueno, es la masa que todos más o menos Nosotros tenemos sabemos. un concepto cuando se sube a la balanza, ¿no? Y dice, caray, estoy pesando, dice tanto, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de la física, masa es todo aquello que tiene, digamos, inercia, es decir, la oposición al movimiento según las leyes clásicas. Una propiedad inercial. Cuando dice, oye, sal de esa inercia, quiere decir que salga de lo que va solito, digamos, ¿no? Bueno, la relatividad especial obviamente está basada en lo que se le conoce como el término de masa en reposo, ¿no? Masa en reposo significa que hay una entidad que nos caracteriza a todos,
cuando en algún lugar estamos con movimiento cero, es decir, quietos. Y es lo que vuelvo a decir, la balanza, ¿no? Uno conoce su peso y por consiguiente está conociendo su masa en unidades de kilogramos o las que a uno libra si fuera el sistema americano. Básicamente eso, pero desde el punto de vista científico, masa es un concepto, vamos a decir así, inercial, ¿no? En el sentido de que para poder ir en movimiento a un cuerpo se necesita pues una pequeña fuerza y esa fuerza es mayor cuando mayor es la masa. Entonces volvemos al tema del concepto de masa, que se lleva al nivel de partículas también, pero ya no como un tema inercial, no se lleva al concepto de partículas desde el punto de vista ya relativista, ¿no? La masa en reposo. Es necesario, ¿no? Sí, sí es necesario. Claro, es interesante lo que tú señalas porque la gente puede comprender más fácilmente que si uno aplica su fuercita humana contra un cuerpo, tendrá más dificultades a ponerle en movimiento mientras ese cuerpo tenga más masa. O sea, si tú empujas una bola de tecnopor, se ve que es muy fácil empujarla, tendrá poca masa. Si tú empujas una bola de plomo, una masa muy alta. Entonces, más o menos, la gente comprende eso. Y también eso se aplicaría a las partículas. Lo que sucede es que a nivel de partículas, pues ese concepto ya no existe, ¿no? No hay cómo empujarla. A nivel de partículas, lo que uno... Hay aceleración con los aceleradores. Sí, exactamente, ¿no? O sea, uno a nivel de partículas solamente tiene una posibilidad de medición. Puede ser la dispersión o es el decaimiento. Y las partículas finales, es decir, el producto de un choque, se lo lleva a un detector y en el detector se puede calcular la masa de la partícula en función de las fórmulas que los físicos manejan, ¿no? Es decir, en comparación con los experimentos macro, es decir, en comparación con los experimentos macro, los que se hicieron clásicamente, por ejemplo, el experimento de Faraday, el experimento de Gauss, entonces se trasladan al micromundo, se hacen los experimentos de dispersión o decaimiento y se ve pues que efectivamente aparece ese término en pequeño, pero sigue siendo la masa lo que aparece ahí. Claro, porque cuando se descubre la radioactividad salen rayos, ¿no? Y se dividen en 3, alfa, beta, gamma. Cada uno se desvía diferente. Y claro, y se le aplica una fuerza. Un campo magnético. Un campo magnético, que es la fuerza magnética, ¿no? Son fórmulas clásicas ahí, sí, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, pero que siguen siendo válidas a nivel del micromundo, ¿no? Entonces se ve que el electrón se desvía, o sea que uno puede deducir con una misma fuerza, grosso modo, sí, se desvía mucho, que significa que tiene poca masa, mientras que la partícula, que es como 2000 veces más pesado, se desvía menos, pues, porque tiene más masa. Así es. O sea, dependiendo de la energía que tengan también, ¿no? Hay dos variables ahí, pero... No, sí, pues obviamente. Claro, pero, más energético. Pero grosso modo esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea. Muy bien, pero por otro lado, Albert Einstein, que lo dice, la masa no es algo constante, a mayor velocidad tiene más masa, ahí a uno se descuadra, pues. No, eso era al inicio, ¿no? Era cuando se interpretaban, ¿no? Digamos, los conceptos de la relatividad, ¿no? O bien lo que aumentaba era la masa, o bien lo que aumentaba era, pues, ¿cómo se dice? La energía, o sea... Ahora, en estos tiempos ya está claro, por lo menos el consenso de que cuando uno habla de masa es la masa en reposo. Ya la no, masa en reposo. Sí, ahora es así. Ya no hay como... Al principio, en mis épocas yo también, ¿no? Leía, recuerdo cuando era estudiante, que la masa aumentaba porque se oponía, pues cada vez era mucho más difícil mover esa partícula y esa era la interpretación que se daba. No, es por eso que cuando tú no podías lograr que la partícula alcance la velocidad de la luz, porque cuando se acercaba a la velocidad de la luz, la masa era tan grande que ya no... Pero esa era una interpretación que ahora ya se está en desuso. ¿Cuál es la interpretación ahora? No, que toda partícula tiene una masa que es la masa en reposo. En masa en reposo, lo otro es energía cinética. Sí, se acabó. Energía se acabó. Se acabó. Y esa energía cinética, otro gran problema, puede convertirse en masa. O sea, sí, justamente, ¿no? Por eso que podemos en estos tiempos, vamos a decir así, poder entender
porque cuando chocan dos partículas, el resultado final puede ser 20 o 30 partículas. Sí. Si no, O sea, si no se fuera chocan- por eso, si no fuera se por chocan eso, dos automóviles Volkswagen y y salen salen 20. 20, porque esa energía que Memoria, tenían, sí, energía era muy cinética, así es. Si no fuera por ese concepto, no tendríamos no se cómo podía entenderlo, comprender. ¿no? La energía se convierte en masa. Más energía, más partículas finales van a haber. Y ahí entonces fácilmente sería comprender por qué dos rayos de luz, de fotones a alta energía, solamente energía electromagnética, luz invisible, o un rayo de luz ingresa cerca a un núcleo y ¡pum! Se crea ahí una partícula y una antipartícula. Se crea masa. Creación de pares, le dicen, ¿no? La creación de pares a Sí. partir de energía pura, digamos, Así de es, comillas. sí. O al revés, ¿no? Entran dos partículas y se desaparecen. Eso se llama aniquilación de pares. Es decir, la relatividad permite interpretar todo eso, ¿no? Bueno, pero no se comprende muy bien para la gente que está un poco alejada de la física cuando Peter Higgs dice, si no fuera por el bosón nada tendría masa. Es un poco complicado comprender. Bueno, es un modelo, es decir, de repente alguien más adelante descubre otro modelo en el que no es necesario el bosón de Higgs. Pero lo que está claro es que la ciencia progresa de una manera de que si uno descubre algo superior es porque tiene que contener a lo anterior. En otras palabras, el modelo estándar contiene la mecánica cuántica y la mecánica cuántica viene de la mecánica clásica o al revés, es decir, todo está concatenado. Justamente en estos momentos estoy desarrollando mi curso de mecánica cuántica, cómo es que a partir de la mecánica cuántica puedo tener las ecuaciones de Hamilton, que son las ecuaciones en el fondo de Newton, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Está bien, tenemos una teoría en estos momentos que sabemos que es el modelo estándar, que sabemos que tiene muchas dificultades, que sabemos que no es la teoría completa porque hay muchos temas que no puede explicar y que se han descubierto, pero hay una teoría que está más adelante, que va a interpretar aquellas dificultades que el modelo estándar no puede, pero que lo va a contener en el sentido de que está incluido el modelo estándar y todos los anteriores tienen que estar incluidos. Claro. Porque la ciencia avanza en virtud de, digamos, los experimentos y de los descubrimientos que uno hace en el laboratorio. Y eso es un tema natural, netamente, es decir, no depende de mi interpretación, del modelo que yo escriba, ¿no? El juez supremo es la naturaleza y las mediciones. Eso es La medición. La ¿no? medición. Claro, porque cuando uno ve los modelos que hay para interpretar la física, uno se pregunta, pues estos son modelos matemáticos nada más, no necesariamente tienen que ver con la realidad, pero lo que predice estos modelos dan numeritos que se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso. ¿Quién ha visto electrones girando alrededor del núcleo? Nadie. Pero con ese modelito del modelo de Bohr sacan sus cálculos y salen rayos cuantizados que eso se miden, o sea, se miden los efectos, pero no se ha ido al núcleo mismo de la realidad, ¿no? Así es. Por eso hay tantos modelos que explican lo mismo. Seguro. O sea, eso del modelo de Bohr que tú mencionas de las órbitas del electrón en el núcleo, alrededor del núcleo, obviamente eso fue superado ya inmediatamente después de Bohr, ¿no? Con la mecánica cuántica esas trayectorias no existen, ¿no? Son nubes de probabilidad, el electrón no está en ninguna parte y al mismo tiempo está en todas, ¿no? Eso es, uno tiene que son modelos. resetearse, uno tiene que resetearse. O sea, la naturaleza te dice cómo debes tú pensar y no al revés, ¿no? Cómo es que yo interpreto la naturaleza. Es una interpretación, ¿no? Obvio. No es la realidad. Así es. Estimados amigos, muy importante lo que dice el doctor Orlando Pereira. La ciencia hace modelos que no necesariamente son la verdad, pero que explican lo que se mide, lo que el laboratorio, lo que uno observa. Y claro, eso ha hecho avanzar, pero como lo estamos diciendo, lo que se mide, lo que se observa, pero de vez en cuando se producen nuevas observaciones totalmente nuevas que no han sido estudiadas precisamente porque solamente se ha estudiado lo que se observa. Y aquí viene el problema, pues, el modelo estándar ya quedó chico porque han surgido
lo que se llama la materia oscura, que no se sabe qué cosa es, pero que existe, la energía oscura, que tampoco sabe qué es, pero se ve que existe. ¿Podría explicar así en términos muy sencillos qué cosa es la materia oscura, la energía oscura, que el modelo estándar no toma en cuenta? Sí, eso viene de observaciones astronómicas, ¿no? Según el modelo de Einstein, el universo debería estar expandiéndose a una determinada velocidad, o que las galaxias deberían rotar a una determinada velocidad, ¿no? Según el tensor de energía-momento, que es lo que uno mide experimentalmente, ¿no? Uno tiene una idea del tensor de energía-momento para colocarla como un input en las ecuaciones de Einstein. Pero las observaciones gravitacionales dicen que eso no funciona. No funciona, entonces, pero es lo que hemos medido y no funciona. Conclusión, o el modelo está errado, lo cual es bien difícil porque sí funciona en otros lugares, o, bueno, hay algo que está modificando pues el asunto, y los científicos cuando desconocen algo inventan algo, ¿no? Por ejemplo, ya materia oscura, le dicen, ¿por qué oscura? Porque es oscuro, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo, o sea, o No lo energía entiendo, oscura, eso, nada ¿no? más, oscuro tiene esa etiqueta. Ahora, candidatos hay muchos. Están tratando de detectar, Así ¿no? es, el neutrino estéril, por ejemplo, Pero es un se colocan candidato. ahí en sótanos profundos. ¿Por qué tanta? ¿Ah? Los experimentos. Sí. No, para evitar los ruidos de fondo, O sea que aquí en este momento pasa cualquier sí, cosa, cualquier para tipo de evitar, partículas. para minimizar las los falsos datos, ¿no? Básicamente tiene que ver con el ruido de fondo, ¿no? Para que la medición experimental sea más limpia, por así decirlo, nada más. Estimado Orlando, acá viene una pregunta que El siempre guión. me lo hacen en la gente, hasta mis alumnos, ¿ah? Yo soy profesor del curso Metodología de la Investigación y me dicen, doctor Montoya, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le respondes tú? ¿Desde el punto de vista de la fe o desde el punto de vista académico? No me dijeron eso, ¿usted cree en Dios nada más? Bueno, yo le respondería de qué punto quiero. Yo soy católico de familia, no practicante obviamente, y eso me ha quedado en mi ADN pues, por generaciones, ¿no? Entonces yo sí, soy no practicante, pero soy católico. O sea, tú crees en Dios y en el Papa, entonces. No exageremos, ¿no? No exageremos. Ahora, desde el punto de vista científico, bueno, como decía Einstein, ¿no? El Dios de Spinoza, ¿no? Es decir, el Dios de la razón. Pero juntando ambos conceptos, yo sí creo que es mucha casualidad pues que existe un orden en el universo, ¿no? Es decir, caray, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué existimos? Ahora, el huevo y la gallina, ¿cómo es? Ya hasta ahí no llego, no quiero atormentarme, ¿no? Es decir, para mí sí debe haber algo superior. Eso se llama indicios, Así es, podría ser pero no pruebas. podrían ser las probabilidades, ¿no? Yo digo, al final las probabilidades, estamos aquí porque somos un tema de pura probabilidad en este universo tan inmenso, ¿no? Bueno, pero algunos en la zona que le llaman recintos de oro, ¿no? Es decir, todas las casualidades se han confabulado para que existamos. Y es tanto esas casualidades que la probabilidad que exista vida en otro, digamos, lugar, bueno, hay muchas opiniones al respecto, el universo es tan vasto que... Tú pareces político, haces. En política no hay casualidades. Así es. Bueno, pero mira, ve, la respuesta de Albert Einstein a la mecánica cuántica, cuando dijo, Dios no juega a los dados con la naturaleza, ¿se equivocó o no? Es que Einstein tenía el prejuicio, ¿no? Repito, de que siendo él, y eso es lo paradójico, ¿no? Siendo él quien reinterpretó la relatividad especial, él dijo, la naturaleza me está diciendo tal cosa, yo me resisto a creer en el tiempo absoluto, me resisto a creer digamos, en los conceptos de la mecánica clásica, yo reinterpreto, dijo Einstein. O sea, él adecuó su mente a lo que los datos experimentales le decían. Pero ya me ocurrió más adelante, cuando él ya tenía su edad, él se resistía a nuevos conceptos. Por sus creencias religiosas. No tanto religiosas, creo yo, ¿no? Bueno, dijo, El Dios de Spinoza, en todo caso, el Dios de la lógica. El Dios de la lógica, no el Dios... Spinoza ya es un caso aparte, algún día vamos a discutir sobre él. Pero no, muy interesante, dicho pero el Einstein joven, que se adecuó a la naturaleza, que reinterpretó correctamente fórmulas ya viejas, como la de transformadas de Lorentz, eso era ya refrito.
Él le dio la interpretación porque él tuvo la mente abierta. Pero 30 años después él ya no, él era otro Einstein, ¿no? Que se resistía a reconocer, ¿no? Otra teoría que no tenía nada que ver con el determinismo. Entonces él ya era otro Einstein para mí, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿piensas tú, como el que habla, que cuando uno hace ciencia no debe meter la religión y viceversa, cuando uno, como tú dices, es una cuestión de fe, no tiene que buscar explicaciones, simplemente es fe, y como fe no busco ninguna razón, y cuando hago ciencia, pues para explicar los fenómenos, ahí sí tengo que ver razones, ¿no? Yo creo que todo científico es libre de escoger su... Porque tú, en Sí, cierta ¿no? manera, tratas de buscar una razón pseudocientífica para decir Dios existe, porque no hay mucho orden. Yo, para mí, existe porque tengo fe, ¿no? Sí. Se acabó. Y tengo Ahora fe, y bien, tengo fe porque existe, o sea, es una tautología, ¿no? Pero el tema que nos motiva, creo, es todo científico, digamos, tiene datos, y los datos responden a un modelo que tiene que el científico poder escribirlo, y si es necesario romper paradigmas, tiene que hacerlo, ¿no? Los paradigmas todo el tiempo se rompen, como el determinismo, ya no existe en la mecánica cuántica, como el tiempo absoluto, ya no existe en la relatividad especial. ¿Y qué otros paradigmas vendrán adelante que hay que romperlos? Pero cuestan. Para eso se claro, necesita una mente abierta, ¿no? para volver al inicio, Peter Higgs, precisamente, cuando planteó su modelito, el modelo estándar, lo hizo con otros, pero cuando lo planteó, presentó un artículo a una revista de alto prestigio y lo rechazaron. O sea que los científicos de esa época no estaban todavía listos a aceptar lo que tú dices, esa ruptura de un paradigma, ¿no? Esa es la historia de la ciencia, ¿no? Tuvo que publicarlo en una revista de menor nivel para que se sepa. En realidad, el mecanismo de Higgs, que es un mecanismo, ¿no? Como lo dije al inicio, su creador fue el profesor Sheldon Glashow, Bien, claro. ¿no? El tema de que el modelo electrodébil obedecía a la simetría de sus dos global y que por lo tanto uno podía, digamos, escribir la teoría respetando esa simetría, pero esa teoría daba solamente cálculos teóricos gruesos. Cuando uno quería entrar al cálculo fino, esa teoría daba infinito. Y obviamente una teoría que cuando tú calculas algo, para compararlo con el experimento, la teoría te dice eso sale infinito y el experimento te dice yo no, yo estoy acá, entonces esa teoría no sirve. Eso pasaron décadas. Fue el profesor Peter Higgs quien dijo no. Esa simetría del profesor Sheldon Glashow que dice que es global, yo digo que debe ser local. ¿Qué significa? Significa de que a través de ese mecanismo, llamado el mecanismo de quiebra de la simetría, yo puedo construir una teoría que me permita no solamente generar masa a las partículas que yo conozco, sino que las correcciones finas de paso van a ser todas finitas. Ese es el aporte del profesor Higgs. Pequeño, fue una cosa así, un empujoncito, pero dijo Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, pero grande para la humanidad, igualito, más o menos fue lo que hizo el profesor Peter. Un empujoncito a lo que ya había dicho el profesor Glashow. Un empujoncito nada más, pero resolvió dos problemas. Generó masa y los cálculos finos los hizo finitos. Pero Albert Einstein también dijo algo, que la ciencia no está compuesta de grandes cosas, sino de Pequeños refinamientos de la realidad, ¿no? A la realidad. Gracias. Muy bien, pero ahora, otro tema, hablando de Orlando Pereira. Orlando Pereira, entiendo, es un nombre de origen popular. ¿Cómo así? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaron? Ah, ya. Bueno, mi padre provinciano vino de la Sierra de Ancash, bajó a Chimbote y de Chimbote se vino a Lima joven a poder, digamos, colaborar con la obtención de sus 12 hermanos que él tenía allá en Chimbote, ¿no? ¿Pero qué hacía él? No, él terminó como un trabajador administrativo en el Ministerio de Fomento en esa época y ya falleció, ¿no? Él era algo así como un secretario de una oficina de caminos, me acuerdo, ¿no? Él trabajaba administrativamente para el Estado. ¿Y tu mamá?
ama de casa, felizmente, porque se dedicó a sus hijos, es decir, quien habla, entre otros. Y bueno, pues yo felizmente Y ahí tuve viene la suerte, pregunta, ¿no? ¿cómo es que de un hombre de oficina y la Ajá. mujer de ama de casa sale un científico que anda en estas Lides. divagaciones teóricas tratando de comprender Es muy el importante, universo? A ver, es ¿cómo muy nace? ¿En qué importante, momento? así es. Es muy importante, creo yo, el hogar, ¿no? Más que el colegio, inclusive, ¿no? A veces los padres de familia dicen, "Ah, voy a hacer un esfuerzo por poner a mi hijo en tal colegio, está bien", y después ya, creen que cumplieron, no es así, ¿no? Mi padre, siendo una persona, digamos, humilde, Inteligente. humilde económicamente y humilde, creo que yo en conocimiento también, porque no tenía muchos medios, pero había estudiado en el Guadalupe, mi padre, Entonces no es nocturna, porque él tenía que trabajar durante el día y en las noches tenía que irse al colegio. ¿Qué tal el sacrificio? Sí, difícil. Él siempre me motivaba, no solo a mí, ¿no? A él le gustaba la astronomía y siempre hablaba de Phobos, de Deimos, de Gamínides, siempre hablaba de los planetas, de las galaxias. Yo paraba embobado, ¿no? Embobado paraba yo de niño Ah, ya miraba. está, entonces. Sí, él. Y mi madre, una persona muy, digamos, inteligente. Mi madre tuvo dificultad, no creció con sus padres, ella trabajó desde muy niña, felizmente la mandaron al colegio. Bueno, el tema es de que mi madre era muy, ¿cómo se dice?, disciplinada y metódica, ¿no? Ya, tareas, ya, tal cosa, todo enseñándonos responsabilidad y disciplina. Yo creo que ambos se juntaron, ¿no? Y caray, yo crecí pues siempre con esa motivación que me daba mi padre en el poco tiempo que nos podía disponer, porque él no lo veíamos. Él para poder mantener a sus 5 hijos, más ellos dos éramos 7, con solamente su ingreso de él, mi padre yo no lo veía. Claro, sí, pues. Oye, y hemos cruzado en cierta manera algo de historia común en Chimbote. Yo he vivido 5 años en Chimbote. ¿En qué barrio habría vivido tu papá? Él estaba en Girón Ruiz 893. Ahora estuve en Trujillo. Oye, la misma calle entonces que yo estaba en la cuadra 14. Justo acá en mi teléfono tengo una foto que me acabo de tomar cuando me fui de remembranza, me fui al norte, a Trujillo, y de bajadita me quedé en Chimbote para visitar lo que fue en esa época, ese barrio cuando yo era niño. Bueno, ya cambió totalmente, ¿no? Pero tengo ahí familiares un poco lejanos que todavía están en Chimbote, y bueno, Chimbote cambió totalmente, es otra ciudad, caray. Impresionante Claro, cómo ha cambiado Chimbote. La calle Ruiz era muy hermosa porque iba directamente de mi casa a la Sí. playa, al hotel de turista, el mar, esa cosa, con los turistas platudos, además es una cosa así. Qué Cuando se interesante. comía buen pescado sin mucho sufrimiento. Oye, pero ahí hice una tremenda Ajá. paella de cangrejos, choros, Uf. pescado. Corvina, Con razón chica. estás fuerte tú, ¿ah? O sea, ¿tú has vivido algo en Chipote? No, yo tu solo papá. iba de vacaciones de vez en cuando, a Oye, visitar pero- a los abuelos. Pero tu segundo apellido Rabines, algo con el comunista. No, lo que sucede es que creo yo, calculo mi árbol genealógico por parte de mi abuelo materno que no crió a mi mamá. Él me dicen que era de Cajamarca. Mi abuelo era un próspero comerciante, medio empresario en su época, pero bueno, él tuvo su familia, mi abuelo que no conocía el biológico, ¿no? Y no lo conocía hasta que tuve yo 18 años, ahí apareció el abuelo, una persona muy querendona, caray, me lo perdí, pero deduje que por ahí creo que el abuelo tenía sangre judía, ¿no? Por el tema de que era comerciante y próspero, ¿no? O sea, dice que en el mercado central antiguo, el que se quemó, él tenía como 5 puestos y era ¿El de Lima? el rey del pollo, me dicen que era. ¿Acá en Lima? Sí, acá. Ah, mira. No, o sea, por parte paterna de Chimbote, por parte materna de Lima, ¿no? Ya, ok. Entonces aquí viene la otra pregunta. Este amor que tú tienes por las cosas teóricas, etcétera, ¿te ha llevado a pasar buen tiempo en el extranjero? ¿Qué países? Primero Brasil. ¿Qué universidades has estado en Brasil? En realidad, yo salí tarde de Perú, ¿no? Bueno, por razones personales, básicamente de salud, me quedé en Lima, todas mis promociones se fueron, son exitosos profesionales, a Dios gracias, ellos están esparcidos por el mundo, pero yo me tuve que quedar, repito, por temas personales,
Y bueno, ya cuando más o menos me pude, digamos, afianzar, eh, recibí la invitación de un profesor peruano que trabajaba muchas décadas en Brasil, el profesor Pimentel, del Instituto de Física Teórica de Sao Paulo. Pimentel, famosísimo. Sí, él me invitó, él me mandó un correo. En esa época, cuando el correo electrónico tienen esas televisores con letritas verdes, ¿se acuerdan, no? Difícil, me recibí una invitación por parte de él. Sí, sí. Y bueno, fue la primera oportunidad que tuve, que la aproveché. Me fui a Sao Paulo, al Instituto de Física Teórica, hice 4 años de doctorado, más un año de postdoctorado. No con el profesor Pimentel, porque él me llevó, pero allá hay una vitrina mucho más extensa que la que hay acá en relación a los temas, y vi que mi vocación era pues fenomenología. Y desde esa época trabajo con el profesor Pleites, a quien lo traigo con mucha frecuencia. Este año también lo va a visitar. El pleitista de la física. El pleitista de la física. Él viene este año en el mes de septiembre, ¿no? Nos va a visitar, porque gracias a que hemos ganado un presupuesto del Vicerrectorado de Investigación de la universidad, podemos tener la visita de él, y obviamente justificado, ¿no? Porque tenemos ahí mucho trabajo pendiente para poder, digamos, avanzar. Sao Paulo es una gran universidad, es tremenda, creo que es la primera en América Latina, que es muy grande, y supongo que es conocido físicos de otros países también, ¿no? En realidad, yo he estado en el Instituto de Física Teórica, que pertenece a la Universidad Estadual, no a la Universidad de Sao Paulo, que le dicen la USP, que de hecho sea de paso, por mi actividad de estudiante, tenía que, digamos, participar en esa universidad, ¿no? Más o menos están distanciadas en auto 1 hora, más o menos. Sao Paulo es una urbe muy enorme. Pero sí había, digamos, ¿cómo se dice?, intercambio entre investigadores de la USP con la universidad o el instituto en el que yo trabajé, ¿no? Yo trabajé en un instituto que no estaba dentro del campus. Mi instituto estaba en el lugar más, ¿cómo se dice?, comercialmente conocido de Sao Paulo, que es la Avenida Paulista, en esa época, ¿no? Entonces era una casona de ensueño media europea, ahí rodeada de un bosque, ¿no? Entonces, caray, yo estudiaba de fondo con las ardillas, con esos pajaritos que cantaban en los bosques, y mi oficina era como una cabaña de madera. Finalmente, hay muchas críticas que se hacen a los físicos como tú, como nosotros, digamos, que paran pensando en las musarañas, mientras que el país sufre grandes problemas económicos, 40% de niños con anemia, el desempleo, la delincuencia. ¿No te mueve la conciencia un poco eso? Bueno, a resolver problemas prácticos. Creo que en mi gestión he sido decano, ¿no? He podido empujar un poquito el carrito en ese sentido. Hemos hecho mucha política, todos los decanos hacen política, y siendo director de escuela también creo que se hace un aporte, ¿no? Poniendo orden en la escuela y concientizando a los estudiantes. Y como profesor hago mi granito de arena, también les digo a los estudiantes que no todo pues es el estudio, ¿no? Hay que concientizarse a nivel de educación cívica solamente, sin poder, digamos, hablarles de política, porque tú sabes que es un tema un poquito en el cual el profesor puede opinar, pero no puede usar ese espacio, ¿no? Pero sí, yo pongo mi granito de arena. Si puedes conversar con mis estudiantes, siempre les estoy, digamos, recordando de que ellos como estudiantes dentro de una universidad pública tienen que poner un poco más de interés, ¿no? Porque no solamente ellos, los docentes, todos los trabajadores, tenemos que poner un poquito de interés con nuestra institución. Si no lo hacemos, menos pues será con nuestro país, ¿no? Nosotros como una entidad pública no tenemos presupuesto de mantenimiento, y es penoso ver cómo es que sin tener presupuesto de mantenimiento más degradamos nuestro ambiente, ¿no? Tenemos que poner por lo menos de nuestra parte. Y obviamente, si a mí me convocaran, digamos, para algún cargo, aunque da miedo ahorita ocupar cualquier cargo, porque las reglas están hechas para que tú pises el palito, ¿no? En cualquier dirección, en cualquier dirección. En cualquier dirección. Para que nadie camba. Nadie haga nada. Para que nadie haga nada. Si haces alguito, chao. Es terrible. Y justo hay un artículo de Jaime de Altaos que salió ayer, en la que dice que la Procuraduría, pues, o la Contraloría no deja avanzar al país, porque está lleno de reglas, y si alguien se atreve a hacer algo, y eso lo he sufrido en carne propia justamente cuando fui autoridad, ¿no? Es decir, es un entrampe, ¿no? Es un entrampe terrible, y eso
Eso no es de ahora, ¿no? Eso viene de muchas décadas atrás. Y lamentablemente, creo que el Perú se llena de corrupción porque son los corruptos justamente los que aceptan ese tipo de desafíos, ¿no? Ahora bien, volviendo a nuestro principio, Peter Higgs planteó su modelo en los años 60 Sí. y en el 2000, ¿cuándo fue que se demostró que él tenía razón con esa partícula? 2012. 2012. Esperó más de 50 años para recibir ese gran premio y lo vi ahí, todo el mundo lo ha visto, que al anunciarse en el CERN, él un poquito que se emocionó y dejó caer algunas lágrimas, ¿no? Eso significa que ustedes, los físicos teóricos, esperan que algún experimentalista les haga también caer alguna lágrima. Como dije, ¿no? El premio Nobel no es como sacarse la lotería, ¿no? Descubro algo, ya, es algo trascendental. Y el premio Nobel, porque es muy trascendental, no es así, ¿no? El premio Nobel es en base a la trayectoria que uno ha tenido por décadas, aportes que se ha hecho. No solamente el profesor Hill tiene su reconocimiento por haber interpretado un mecanismo que permite hacer cálculos que coinciden con el experimento, ¿no? Él tiene muchos aportes en la ciencia, en muchos ámbitos, ¿no? El asunto es, y pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Peter Goodman y un tal Umbele predijeron la existencia del spin del electrón, predijeron, que se corroboró ahí nomás rápidamente con un par de experimentos, ¿no? El Sten Gerlach, uno de ellos. Pero no le dieron el premio Nobel, ¿por qué? No tenían trayectoria. Es más, lo hicieron bien porque inmediatamente después que ganaron, inmediatamente después que predijeron la existencia del spin, se fueron a trabajar en la industria. Imagínense, o sea, se supone que el premio Nobel es un reconocimiento a alguien dedicado a la ciencia. Entonces, Claro. el profesor Higgs, si bien le dieron el Nobel porque, bueno, dio un empujoncito a un modelo que ya estaba ahí, pero que tenía un trampe, y él dio el empujoncito, pero ese empujoncito obviamente fue muy importante, pero también tuvo muchos aportes en otras ramas de la física, ¿no? Por eso que fue el premio Nobel, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves tú el desarrollo de la ciencia en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Ingeniería? Hemos Bueno, avanzado. comparando en mi época, cuando era estudiante, caray, mira, la universidad la consideramos hasta privada, ¿no? Por el orden que hay, ¿no? Es decir, en mis épocas, caray, yo perdí un año, he perdido por receso. ¿Qué significa eso? De que simplemente un año de paralizaciones. Era un desorden terrible y a pesar de eso, entre comillas, estudiábamos. Era épocas muy difíciles, donde había fuga de talentos, y ahora eso obviamente hay un orden, no sucede. Si bien yo no estoy apoyando, digamos, abiertamente, todo sistema tiene sus dificultades, siempre hay que mejorar. Todos los días vemos las noticias, lo mismo por décadas, y va a suceder lo mismo por décadas si es que no hay un pequeño cambio, un orden. Pero comparando, como la pregunta que me hace acá Modesto, obviamente la ciencia en la Universidad de Ingeniería se ha estabilizado y estamos recibiendo el aporte de muchos jóvenes que están llegando justamente por la situación en la que estamos viviendo, de una estabilidad por décadas, ¿no? Que permite que la gente planifique. Nosotros que ya estamos en medio de salida, estamos más pensando en la jubilación, en cómo será más adelante, ¿no? El tema de la jubilación es otro tema, Modesto, tú ya sabes que es un tema muy, muy grave, ¿no? Pero, solo para terminar, yo pienso más en los jóvenes, ¿no? Que ellos son los que ahorita en estos momentos están aportando bastante con su experiencia. Ahora tenemos lo que para mí era impensable. Yo dije, caray, me voy a jubilar y voy a dejar la universidad. Si no, no es así. Se notan los cambios a través de los aportes de los jóvenes investigadores. Se ganan proyectos no solamente a nivel universitario en ciencias, sino a nivel del Estado, y algunos proyectos inclusive fuera de él, con publicaciones, que es lo importante. Ustedes saben que en nuestra área, es decir, en nuestra profesión, lo que mide a un científico es su cantidad de publicaciones y calidad, ¿no? Antes eso no existía en mi época. Respondiendo a tu pregunta. Pero en la época en que estudié ciencias, no sé cómo habrá sido cuando tú empezaste,
no había incentivo para publicar, a nadie le interesaba mucho publicar. Los profesores no nos decían hay que publicar, ¿o me equivoco? Tienes toda la razón. Por lo menos nosotros que éramos los estudiantes no lo sabíamos, pero los profesores sí lo sabían. La investigación siempre está presente, claro que no es como ahora, ¿no? Hay internet, hay computadora. Imagínate escribir un artículo a máquina antiguamente, ¿no? Sin la bibliografía, solamente podían escribir los que estaban suscritos al Physical Review, al Nuclear Physics, países, digamos, con buena, digamos, apoyo a la ciencia. Nosotros ni pensar, pero eso ahora ya esas barreras se han reducido mucho, ¿no? Antes para escribir un paper necesitabas hasta secretaria, creo que en el paper le agradecías a la señora secretaria por haber redactado el artículo, ¿no? No, ahora todo el mundo tiene la información ahí, a disponibilidad. El CONCITEC apoya, te da una bibliografía, de afuera tienes amigos que te pueden brindar algunas bibliografías, hay métodos para conseguir la bibliografía. Tú mismo entras ahora a un computador y tú redactas lo que hacemos en estos momentos. Todo eso ha facilitado mucho de que se pueda, digamos, escribir artículos. Pero antiguamente todos tenían la misma dificultad, solo que obviamente el Perú no tenía, ni de lejos tenía pues revistas internacionales en las que poder apoyarse, ¿no? Sin embargo, estamos muy atrás respecto a los países vecinos. Ecuador, siendo tan pequeñito, publica más que nosotros. Desconozco lo que me dices, para mí no vea, pero está bien. Sí. Chile, ya ni que hablar. ¿Sí? No, mira, la física latinoamericana se divide en tres ¿cómo se dice? En tres categorías. La primera categoría, México, Brasil y Argentina. En la segunda, Colombia, Chile, tal vez en Uruguay no hay física, ¿no? Colombia, Chile, no recuerdo cuál es el tercero. Que está, y era Venezuela, ¿no? Colombia, Chile, Venezuela estaban en el segundo grupo, en el tercero el resto, o sea, ahí estábamos ahí nosotros en el pelotón. Como el tercer mundo de la ciencia. En el pelotón, estábamos a nivel sudamericano, o sea, mejor dicho, latinoamericano. Pero a lo que me refiero es que se nota, obviamente, ¿no? Se nota la gran Eso diferencia, significa, ¿no? Que necesitamos más empuje, más recursos, más jóvenes que se interesen en la ciencia, y poco a poco de repente podremos por lo menos alcanzar el segundo grupo. Sí, bueno, ¿de qué depende que uno alcance el segundo grupo? Obviamente de lo que uno invierta pues, en ciencia y tecnología, ¿no? Esos países tienen un porcentaje de su PBI que nos supera, ¿no? El PBI de Colombia es el doble del nuestro. El de Chile más o menos también está como el doble del nuestro, ¿no? Entonces, basta con que le asignen el mismo porcentaje, que no es, ellos le asignan más porcentaje a la ciencia y la tecnología, para que los presupuestos que ellos manejan pues estén de lejos, ¿no? De lejos puedan, digamos, ¿cómo se dice?, lanzar proyectos de gran envergadura con relaciones internacionales, ¿no? Un científico chileno o un colombiano, pues, les ofrecen a sus investigadores que se han formado en el extranjero, les ofrecen pues buenas condiciones para que puedan retornar y por lo tanto pues aportar con mucho nivel, digamos, a la ciencia de su respectivo país. Pero eso también tiene, obviamente, ustedes tiene que ver con una decisión política, ¿no? Es decir, nuestro país está inmerso y lleno de dificultades. Hay prioridades, ¿no? Que son palpables, obviamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos haciendo ciencia básica? ¿No? Es la pregunta que siempre uno se ha hecho. Brasil, por ejemplo, que es un país que lidera la inversión en ciencia y tecnología, sin embargo, tiene mucho lío, digamos, interno, ¿no? Sin mencionar con su gran atraso que tiene en educación, ¿no? A nivel del sector populares, en alimentación. Pero ellos tienen una decisión política, ¿no? Bueno, está bien, estaremos mal, pero tenemos un presupuesto para ciencia y tecnología. Hace poco nomás el CLAF recibió un aporte de los brasileños de como de $260.000, ¿no? El Perú aporta $3.000 mensuales. Chile también aporta $3.000 mensuales al CLAF, pero Brasil puso $260.000 acá está. Para toda Latinoamérica, ustedes administran. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? Obviamente, ¿quién es el dueño del presupuesto, ¿no? Muy bien, ahora sí, para finalizar, tú lograste una gran conferencia sobre la mecánica cuántica de Barton Sivak en el Teatro de la Uni. ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu relación con él?
es tu amigo. Cuéntanos un poco esa relación con Barton. Bueno, en realidad el profesor Suibach, él es un egresado de nuestra universidad, ¿no? Que luego, digamos, por propio interés, hizo físico de gran nivel, ¿no? Líder en la teoría de cuerdas. Él tiene un libro muy didáctico al respecto, que no necesita en principio solamente más que herramientas matemáticas para empezar a estudiarlo. El profesor Suibach, yo tuve la suerte de contactarlo hace más de 12 años aproximadamente, cuando él vino acá a la facultad, porque como él es físico, quería conocer físicos teóricos. Y bueno, yo estaba en esa época ahí, ¿no? Y obviamente estaba el profesor Balki, a quien nosotros agradecemos mucho por su formación que nos ha transmitido. Y ya a partir de ahí entablé amistad con el profesor Suibach. Él me dijo: mira, Orlando, yo vengo cada 2 años a visitar a mi familia y me gustaría dar charlas. Yo le dije: no hay problema, yo soy experto en organizar charlas. Así que siempre he organizado ya. Ahora, fíjate, yo de alguna manera he participado mucho en organización de eventos, ¿no? Y ahora ya no participo porque creo que la nueva generación debe darse, digamos, esa tarea, ¿no? Uno no puede estar ahí, digamos, vitalicio, ¿no? Pero en esos años sí, él me contactaba: Orlando, estoy llegando a tal fecha, ¿para cuándo quieres? Y ahí lo organizaba todo. Y como es ¿cómo le dicen? Un star, ¿cómo le llaman? Un movie star, ¿no? Algo así. Estrella de cine, movie star. Rockstar le dicen. O rockstar. Porque caray, no sé cómo toda la uni estará estudiando lo que tú quieras, ¿no? Mecánicos, eléctricos, Que no mineros, comprenden mucho, pero van. pero todos tienen de fondo, toditos tienen de fondo leyendo los avances de la física, y ahí está la supercuerda. Entonces, yo ponía un aviso a nivel uni, conferencia de profesor Rivas, y tenía que llenar el teatro. O sea, mejor dicho, tenía que pedir el teatro porque el teatro se llena, ¿no? Y así fue mi relación. El profesor Suibach, ok, establecimos una amistad y así fue. Pero el profesor Suibach no solamente venía a la uni, ¿no? Él también se iba a otras universidades, obviamente tenía otros organizadores en la Católica, iba a dar a veces en universidades particulares le han dado el doctorado honoris causa, aquí también en la uni le dimos el doctorado honoris causa. Entonces él no solamente venía exclusivamente a la uni, que es su alma mater, sino que también él se daba tiempo para poder divulgar, digamos, la ciencia que él hace, ¿no? Pero eso básicamente ha sido así, vamos a decir que necesitaba un contacto que le pudiera, digamos, organizar. ¿Y cómo es su personalidad así en esa relación que has tenido? Caray, una persona muy sencilla, es importante, ¿no? O sea, no, digamos, ¿cómo se dice? No es muy estirado, por así decirlo, es muy sencilla y dispuesto a estar en la conversación y intercambiar opiniones, ¿no? No solamente hablábamos de ciencia, sino también hablamos de religión, de política, ¿no? ¿Y te contó alguna vez de sus orígenes acá en la uni? ¿Cómo fue sus experiencias? Básicamente eso ya se ha descrito en muchas, digamos, en muchas... Sí, hay varias, pero la única que yo puedo aportar es, que creo que no se ha dicho, es que él dijo alguna vez, de que él estudió electrónica por el tema de la presión familiar, ¿no? Oye, ¿cómo vas a estudiar física si de eso no vas a vivir, y que no sé qué? Básicamente, entonces, bueno, ya lo más cercano a la física era electrónica y sus padres como que aprobaron eso, ¿no? Bueno, la familia dijo: ok, electrónica, muy electrónica. Pero él me dijo: no era conmigo, yo estudié, fui el alumno más exitoso que tiene la uni hasta ahora en las estadísticas, porque era, ¿qué te digo? Pues así, dedicado al estudio, ¿no? Es decir, él amaba el estudio, ¿no? Y hasta ahora, imagino que lo ha transmitido a sus seres queridos, a sus generaciones nuevas. Y bueno, ya estando en Estados Unidos, ya obviamente... Más libre. No solamente más libre, creo yo, sino que él... ya llegó a la adultez también. Sí, sino que ya era otra vitrina, ¿no? Una cosa es hacer física acá en Perú y otra cosa es hacer física pues en Stanford, en California, ¿no? Donde él estudió.
Muy bien, estimado Orlando, ha sido un gran placer conversar contigo de física, de Peter Higgs, de Barton Swinburne, de tus contactos con Chimbote, con Brasil, una vida bastante variada, rica. Supongo que estás ya escribiendo tus memorias para beneficio de la juventud. Te agradezco mucho y hasta un próximo encuentro con la ciencia. Muy agradecido a ti, Modesto, por la entrevista. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Repito, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.